Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy de La Historiadora vamos a continuar con el tema anterior, conociendo qué y quiénes eran los gladiadores, cuál era su origen, cómo entrenaban y qué hizo cada emperador romano al respecto de ellos. No te lo pierdas porque seguro que te interesa. Los bestiarios, gladiadores especialmente entrenados, luchaban contra osos, leones y toros. Un día típico de los espectáculos en el anfiteatro de Flavio se iniciaba con las menationes, la cacería de bestias salvajes. La cacería de bestias salvajes cobró tanta popularidad que se creó una industria que importaba animales nuevos y exóticos para exhibirlos en la arena. De todos los rincones del imperio se traían tigres y jirafas, antílopes y avestruces. Mientras más exóticos los animales, mejor, y las cantidades eran sorprendentes. Durante las ceremonias de inauguración del anfiteatro de Flavio, en el año 80 después de Cristo, patrocinadas por el emperador Tito, se sacrificaron 9.000 animales durante 100 días de celebración. Pero la carne de estos animales no se desperdiciaba, la mayoría se regalaba en sorteos organizados durante las pausas en los días de espectáculo. Al mediodía se realizaban las ejecuciones de criminales y cristianos. Por la tarde llegaba el momento estelar, las luchas entre gladiadores de élite, el evento principal. Ellos entraban a la arena en medio de una gran procesión donde exhibían su arma y atuendos ante la bulliciosa multitud. Los combates individuales eran dirigidos por los lanistas, los entrenadores de gladiadores, cuya misión era detener el combate antes de que uno de los dos gladiadores muriera. Cuando un gladiador resultaba herido y no podía continuar luchando, le mostraba 2 dedos al emperador como una petición de clemencia. Si el gladiador había combatido con gallardía, entonces se le permitía volver a luchar. Los gladiadores pocas veces combatían hasta morir. Un gladiador era un recurso extremadamente valioso, como un caballo de carrera. No se desperdiciarían estos recursos asesinándolos en masa. Si un gladiador destacaba por su arrojo, el emperador podía incluso concederle la libertad. El poeta Marcial, un seguidor de los combates, presenció algo semejante. Conforme el combate se tornaba parejo, el bullicio aumentaba y el público pedía la libertad de los combatientes. César le envió a ambos unas espadas de madera. El valor y la habilidad tenían su recompensa. Cuando un gladiador obtenía su libertad, se le otorgaba un premio especial, un rudis, que era una especie de espada de madera y un recordatorio de su día de entrenamiento. El rudis también era una señal de que nunca más debía empuñar una espada para luchar por su vida. Si no se aceptaba la petición de un gladiador, el emperador indicaba su negativa con un gesto que el mundo moderno ha malinterpretado. El mayor mito sobre los gladiadores es el del pulgar abajo. Este gesto lo inventó el pintor francés Gérôme, al traducir la palabra pollice verso, del latín, que en realidad significa pulgar arriba. Este gesto simbolizaba la muerte en el Imperio Romano. Para aquellos condenados a muerte por el emperador, la defunción era inmediata. Para los ganadores, la vida podía ser muy dulce. Como recompensa, recibían premios en oro y gloria. Algunos gladiadores ganaron cerca de 50 combates y se hicieron muy famosos. Era tanta la pasión de los romanos hacia su sangriento deporte que para el siglo I después de Cristo, la mayoría de los que entraban en la arena como gladiadores no eran esclavos de nacimiento. Muchos de ellos eran hombres libres en bancarrota, exsoldados, mujeres e incluso senadores. Pero sin duda, el gladiador más inverosímil en pisar el anfiteatro de Flavio fue el emperador Cómodo. Quizá la mejor descripción que se haya hecho del emperador Cómodo la dio el historiador Casio. Para algunos, Cómodo era una figura cruel, pero en realidad no era más que un gran estúpido. Él era el hijo del gran emperador Marco Aurelio, un filósofo estoico que despreciaba la violencia en la arena. Pero tal era el entusiasmo de Cómodo por los combates que corría un rumor, según el cual él era fruto de un romance extramatrimonial entre su madre y un gladiador. En el año 180 después de Cristo, Cómodo heredó el trono cuando su padre murió víctima de la peste. Pero a diferencia de su padre, quien controlaba todos los detalles de su imperio, Cómodo se contentaba con permitir que otros gobernaran mientras él se entretenía planeando venganzas y excesos sexuales.
Al principio se toleraba su crueldad, pero toda Roma quedó estupefacta cuando su emperador saltó a la arena como un gladiador. Durante los 12 años de reinado de Cómodo, participó en 735 combates en el anfiteatro de Flavio. Aunque se trataba de combates arreglados en los que nadie trataba de derrotar al emperador. Cómodo se divertía matando personalmente a esclavos, criminales e incapacitados. En uno de los festivales ordenó traer al anfiteatro a todos los hombres que habían perdido sus piernas en guerra o por enfermedad. Ataviado como el mítico héroe Hércules, el emperador asesinó a más de 100 hombres con un pesado garrote. Estos hombres sin piernas representaban a gigantes que surgían de la tierra para retar al orden celestial. Cómodo destruía estas amenazas para preservar el status quo y el orden cósmico en el imperio. La situación alcanzó el clima en el año 192. Para demostrar su desprecio por el Senado, Cómodo mató a un avestruz en la arena y levantó en alto la cabeza del animal para mostrársela a los senadores en la grada, sugiriéndoles que podía hacer lo mismo con ellos. Sin embargo, una conspiración dentro del propio palacio dio al traste con los planes del emperador. La muerte de Cómodo fue un momento muy dramático. En el año 193 corría el rumor de que tenía una lista de personas a las que quería ejecutar ante el Senado. Esta lista cayó en manos de su chambelán y de su concubina Marcia, quienes decidieron entonces asesinarlo. Envenenaron su comida y cayó terriblemente enfermo, pero cuando parecía que se recuperaba, enviaron a un luchador profesional del palacio para que lo estrangulara. En términos de tamaño y esplendor, los torneos de gladiadores alcanzaron su cenit durante el reinado de Cómodo. No obstante, durante los siguientes 250 años, los emperadores cristianos de Roma demostrarían que también sentían la misma sed de sangre. Tras la muerte de Cómodo en el año 192 d.C., Roma vio desfilar una incesante ristra de emperadores. En total, 35 hombres reclamaron el trono imperial. Pero a pesar de las luchas políticas, los torneos de gladiadores se mantuvieron durante todo un siglo, un aspecto invariable de la vida romana. Al mismo tiempo, una fuerza más poderosa que el imperio empezó a tomar forma: el cristianismo. Cuando uno de los gladiadores caía vencido, el público gritaba: ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! El caído levantaba entonces 3 dedos de la mano izquierda para pedir clemencia. En teoría, el organizador de los juegos podía decidir si lo mataba o no, pero este solía preguntar al público, que respondía con los pulgares. En el año 312 d.C., antes de la batalla de Puente Milvio, en las afueras de Roma, el emperador Constantino tuvo una visión. Según el obispo Eusebio, esta fue una revelación divina. Cerca del mediodía, cuando el día empezaba a declinar, Constantino vio con sus propios ojos una cruz luminosa en el cielo. Constantino interpretó esta visión como una señal para convertirse al cristianismo, e hizo grabar la figura de la cruz en los escudos de su ejército. Su victoria sobre Magencio, un pretendiente pagano al trono, lo convirtió en el único gobernante del Imperio Romano de Occidente. Un año después, Constantino proclamó el Edicto de Milán, que legalizaba el cristianismo en Roma, pero no sirvió para detener el derramamiento de sangre en la arena. Proclamaba la tolerancia religiosa hacia todos, por lo que no se perseguiría a los cristianos en la arena. Pese a esto, los combates de gladiadores continuaron. Tan atractiva era la violencia en el anfiteatro que incluso algunos cristianos acudían regularmente a ver los combates, que prosiguieron hasta bien entrado el siglo V. El final oficial de los combates de gladiadores en Roma tendría lugar el día inaugural del festival organizado por el emperador Honorio en el año 404 d.C. El monje cristiano Telémaco entró en la arena y trató de separar a los combatientes, lo que provocó el disgusto de la audiencia. Privado de su entretenimiento, la multitud apedreó y asesinó a Telémaco. Horrorizado por lo sucedido, Honorio prohibió formalmente los torneos de gladiadores, aunque estos continuaron realizándose durante otros 50 años de manera no oficial. Los romanos, entre ellos muchos cristianos, deploraron el final de los torneos. Los romanos paganos lo vieron como una señal de fatídicos eventos por venir, y tenían razón. En el año 410, el ejército de Alarico, rey de los visigodos, saqueó e incendió la ciudad eterna. ¿Podríamos imaginar lo que se sentía ser un gladiador y enfrentar la muerte en la arena de la antigua Roma? Algunos lo comparan con los deportes profesionales modernos, como el boxeo, la lucha y el toreo. El encanto y el machismo siguen presentes.
el juego con la muerte que emociona a la multitud. La brutal violencia que los romanos consideraban diversión a nosotros nos parece repugnante. ¿Pero las audiencias del siglo XXI en realidad son tan distintas a las romanas? En muchas formas somos muy parecidas. La violencia que se incubó en nuestros antepasados de cierto modo sigue presente en nosotros. Debemos reconocer que es así y aceptarlo. Porque no aceptarlo y decidir que somos civilizados y mejor que los romanos es negar la realidad. Espero que el vídeo de hoy de la historiadora te haya servido, interesado y entretenido. Déjame en los comentarios tu opinión, consejos, gustos y temáticas favoritas para ayudarme a hacer un canal mejor para ti. Muchas gracias por apoyarme, suscribiros al canal, comentar y dar like a los vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo!